Hola, vamos a hablar en este video de centroides. El centroide ubica geométricamente en el espacio un punto alrededor del cual todas las partes de un cuerpo están en equilibrio. Si bien es cierto, este concepto lo podemos extrapolar a otros ámbitos cotidianos de nuestra vida, como por ejemplo el centro de una galaxia, el centro de una ciudad, el centro de una plaza, un centro de información, el centro de un proyecto o inclusive el centro de una idea. En todos los casos estamos hablando de la parte más importante de estas cosas. O inclusive si hablamos de un proyecto arquitectónico, el centro podría llegar a ser quizá el concepto. O inclusive dentro del diseño gráfico, el centro pudiera ser la parte más relevante de la composición. En todos los casos se refiere a la parte que une, a la parte que sostiene a las demás. Si bien es cierto, también en esta video nos vamos a referir al tema de los centroides relacionados a las figuras planas, es importante, como les he mencionado en otras ocasiones, que podamos llevar todos estos conceptos y a otros ámbitos, principalmente de nuestra actividad creativa, porque evidentemente, en un principio, el tema de centroides pudiera estar referido nada más a cuestiones de diseño de las secciones de los elementos estructurales, pero podríamos llevarlo, si tenemos la capacidad suficiente de hacerlo en términos de nuestra imaginación, al diseño de nuevas formas de plantear sistemas estructurales o un nuevo edificio o una nueva ciudad, un nuevo mundo o inclusive una nueva vida. Esto que les estoy diciendo no es absurdo, todo depende de nosotros, de la posibilidad en principio que tengamos de nutrir todo nuestro bagaje en términos de cultura, en términos técnicos, en términos de lo que significa para la física y la comprensión de los cuerpos de este concepto y poderlo llevar a un ámbito que sea capaz de poder generar en nosotros un apuntalamiento muchísimo más sólido para el desarrollo de nuestra actividad creadora. Pero regresando al tema que nos ocupa, un concepto que nos puede ayudar a entender el tema de centroides es el centro de gravedad. Si bien es cierto, el centro de gravedad de un cuerpo no es lo mismo que su centroide, pues centro de gravedad se refiere al equilibrio de fuerzas gravitatorias y centroide se refiere al centro de la figura geométrica del cuerpo, es algo que bajo ciertas condiciones podría ayudar a entendernos cómo funciona. Si tomamos por ejemplo este borrador y buscamos un punto que lo mantenga en equilibrio, pues podemos pensar que el peso de cada una de las partes del borrador está en equilibrio. Sin embargo, si este borrador lo vemos de esta manera, como una figura plana, ¿sí?, podemos pensar que donde estaba puesto mi dedo, que lo sostenía, es el equivalente al centroide de esta figura, del rectángulo. Desde luego que esta condición vale si estamos pensando en una figura de espesor homogéneo, de material homogéneo, entonces podemos pensar bajo esa perspectiva que el centroide de la fachada o la planta, depende de la perspectiva como se quiera ver de esa figura, es igual a su centro de gravedad. En este punto es importante establecer la relación que hay entre el centroide y el equilibrio de un cuerpo. Vamos a ver otros ejemplos. Así tenemos, por ejemplo, un equilibrista que se puede sostener con una mano, o un artista que es capaz de apilar una serie de piedras y mantenerlas en equilibrio, o una ventera sostener una canasta llena de productos en su cabeza y caminar con facilidad, o en el caso de un mesero que puede sostener con una mano una bandeja llena de cosas. En todos los casos es posible identificar un eje que es perpendicular a la superficie de la Tierra, alrededor del cual todo el peso de las cosas se encuentra en equilibrio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando intentamos colocar un cuadro. Si tomamos un cuadro en esta posición, ¿sí?, del punto de apoyo perpendicular a la superficie se encuentra el eje que equilibra el cuadro. Obviamente, si se va cambiando de lugar el punto de apoyo, el cuadro adopta una posición de equilibrio y el eje permanece siempre vertical. Lo mismo puede suceder si, por ejemplo, tomamos un objeto aquí, ¿sí?, y lo sostenemos de esta manera. El cuerpo adopta una posición
que lo mantiene en equilibrio, ¿sí? Pero manteniendo siempre un eje alrededor del cual en ambos lados las cargas se encuentran en equilibrio. Este principio ocurre con cualquier objeto. Por ejemplo, si yo tomo esto a partir de aquí, toma esta posición porque el peso de este lado y el peso del otro lado se encuentran en equilibrio. Si lo tomo de aquí, tomo otra posición porque las cargas se acomodan. Y como siempre, manteniendo un eje vertical, ¿sí?, alrededor del cual las cargas de ambos lados de ese eje se encuentran en equilibrio. Como vimos, los cuerpos adoptan diferentes posiciones para buscar su equilibrio, y el equilibrio se da en relación a un eje que es perpendicular a la superficie de la Tierra y que hace que los momentos de las diferentes cargas que giran alrededor de él sean igual a cero. Si este mismo ejercicio lo llevamos a cabo con una figura plana como esta, ¿sí?, tiene un espesor, pero va a ser despreciable para el caso de este ejercicio, podemos notar lo siguiente. Si lo sostengo a partir de este punto, pues podemos ver de que aquí he dibujado una línea que equivaldría a su eje de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que las cargas de este lado y las cargas de este otro lado se nulifican, tienen unos momentos igual a cero a partir del eje de equilibrio. Si yo lo tomo a partir de otro punto, por ejemplo este, ¿sí?, el eje de equilibrio cambia, ahora es este, que está aquí, ¿sí?, y sucede lo mismo, las cargas de cada lado del eje de equilibrio se nulifican, y así sucesivamente. La figura empieza a adoptar diferentes posiciones dependiendo del punto de apoyo, de manera de que la figura se acomoda para mantener su equilibrio. ¿Qué es lo importante o interesante de esto? Que como podemos ver aquí, independientemente de los puntos de apoyo que tengamos para sostener esta figura, todos coinciden en este punto. Que en este caso, considerando que es una figura plana, que tiene un espesor constante y tiene una densidad constante, este punto podemos hacer un paralelismo, que es su centro de gravedad, podemos considerarlo como si fuera el centroide de esta figura. De tal manera que puedo sostener a partir de este punto la figura sin que se caiga. Pero, ¿para qué nos interesa conocer el centroide de una figura plana? Bueno, entre otras cosas, desde luego, y en primera instancia, nos ayuda a entender el comportamiento que tienen los esfuerzos dentro de las secciones de los elementos estructurales, que como hemos visto, hemos hablado de esfuerzos de tensión, de compresión, o cuando se presentan ambos de flexión. Bueno, este punto nos ayuda a entender el comportamiento que tienen. Por ejemplo, en el caso de una columna a la cual se le aplica una carga puntual, pudiera tener, dependiendo de sus condiciones de carga, los siguientes comportamientos. Si la carga está aplicada en el centro de la sección, entonces, dependiendo de su sentido, estará sujeta a compresión. Pero si la carga está fuera del centro de la sección, por ejemplo, casi junto a una de sus caras, entonces la columna, dependiendo también de ciertas circunstancias, podría tener una deformación como lo indica la figura. Es una deformación parecida a la que hemos visto para el caso de las vigas sujetas a flexión, es decir, la columna estará sujeta a unos esfuerzos llamados de flexocompresión, o sea, a pesar de estar sujeta a unas cargas que parecerían que solo la comprimen, por la posición de la carga respecto a su centroide de su sección, aparecerían unos esfuerzos de flexión, o sea, de tensión y de compresión al mismo tiempo. O también tenemos el caso de una trave sujeta a flexión, es decir, una viga con dos apoyos simples que soporta unas cargas gravitacionales. Esta viga se deforma como ya conocemos, o sea, también se flexiona, con un momento positivo en este caso como vimos en el tema anterior. Es decir, si analizamos una sección de dicha viga, suponiendo que tuviera esta forma, en la parte superior de la sección vamos a encontrar compresión y en la parte inferior tensión. En estos casos, el comportamiento de los esfuerzos depende del lugar de donde pasa el eje neutro.
es decir, de la ubicación de un plano horizontal que pasa por el centroide de la sección. En dicha zona, los esfuerzos valen cero. Es el lugar de la sección donde cambia la tensión a compresión y viceversa, independientemente de la geometría de la sección. También es útil para determinar la manera en la que se comportan, por ejemplo, los edificios cuando están sujetos a cargas laterales. En estos casos, los elementos estructurales o de soporte, columnas, muros, traves, etc., en su conjunto funcionan como una gran sección compuesta por diferentes partes aisladas, pero que están unidas en un mismo edificio. En este caso, el edificio sufrirá una serie de deformaciones dependiendo de la ubicación del centroide general del proyecto, es decir, en donde se ubica las diferentes densidades que presenta la planta del proyecto, como ocurre en los edificios altos, en donde el núcleo de los elevadores, generalmente con estructuras altamente rígidas, funcionan como enormes columnas que dan una mayor rigidez al edificio en estas zonas. Como se darán cuenta, en todos los casos anteriores, el comportamiento del elemento estructural depende mucho de la relación que guarda la ubicación de la carga y el centroide de la sección donde se está aplicando. Desde esa perspectiva se vuelve fundamental conocer los centroides para entender el comportamiento de los elementos estructurales. Por otro lado, como hemos visto, es posible establecer una relación entre centro de gravedad y centroide de la figura, que si bien es cierto esto no es lo mismo porque se refiere a dos conceptos completamente diferentes, pero es posible establecer una relación, una metáfora para poder comprender con claridad a qué se refiere este asunto. De tal manera que es muy fácil, por ejemplo, identificar el centroide de ciertas figuras, sobre todo cuando tienen dos ejes de simetría, porque sabemos que en el punto en donde se cruzan estos dos ejes, ahí se encuentra el centroide de la figura geométrica. Así, por ejemplo, es fácil identificar el centroide de un cuadrado, o de un círculo, o de una figura en forma de cruz, de una estrella, o de alguna sección en forma de I. También es posible encontrar en ciertas bibliografías una relación de centroide de ciertas figuras básicas que ya están identificadas y que nos pueden ayudar a entender figuras muchísimo más complejas. Así, por ejemplo, en diferentes bibliografías podemos encontrar dónde se ubica el centroide de un triángulo, de un semicírculo, donde se ubica el centroide de un cuarto de círculo o inclusive el centroide de un cuarto de parábola, más muchas más. Hay mucha bibliografía que trata este tema en donde es posible encontrar de manera rápida la ubicación del centroide de ciertas figuras básicas que podamos necesitar. Pero ¿qué pasa cuando diseñamos una figura que no corresponde ni a un cuadrado, ni a un círculo, ni a una estrella, o inclusive no es un semicírculo, o un triángulo, o un cuarto de parábola, o alguna figura de esas que podemos encontrar en alguna bibliografía? Bueno, para poder resolver el problema y ubicar el centroide de estas figuras es necesario que hablemos de un concepto o de un tema nuevo, que se refiere a momentos de primer orden, que quizá les suena mucho la idea de momento, que ya hemos visto, porque momento lo hemos visto como una tendencia a girar, pero es un giro que se da de manera física porque está dada por una fuerza o por una carga, ¿sí?, que gira alrededor de un eje. Solamente que en este caso la idea de la unidad de fuerza para el caso del primer orden se sustituye por la unidad de área. Es decir, el momento de primer orden se refiere a un área por una distancia, similar a la que vimos, por ejemplo, cuando analizamos esto, ¿sí?, donde ubicamos el centroide, que este centroide hace que los momentos del peso de toda esta madera, porque pesa, ¿sí?, se encuentre en equilibrio, es decir, sea igual a cero a partir de este punto. En el caso del momento de primer orden de esta figura, en lugar del peso estaríamos hablando del área de esta figura multiplicada por la distancia que hay a su centroide. Es un concepto, insisto, es una abstracción matemática que nos va a ayudar a entender una de las propiedades que tienen las geometrías de las figuras planas. El momento de primer orden de esta figura en relación al eje Y
es igual al valor de su área multiplicada por la distancia que hay del eje al centroide de la figura, considerando desde luego que esta distancia es perpendicular al eje del momento. Hay que aclarar que aquí estamos hablando solamente de un área. No hay volumen, ni peso, ni masa, ni ninguna carga. Se trata solamente de una figura plana. En consecuencia, también podemos decir que dicho momento también es igual a la sumatoria de los momentos de cada una de las partes en relación al mismo eje. O sea, si tenemos la misma área y la dividimos, por ejemplo, en tres partes, el mismo momento es igual a la sumatoria del producto del área de cada una de las partes multiplicada por su respectiva distancia centroidal. Así tenemos que el momento de primer orden de la figura es igual a su área total multiplicada por la distancia x que va del centroide al eje de momentos, y por lo tanto tenemos que el mismo momento respecto a y es igual a la sumatoria de los momentos de primer orden de cada una de sus partes, cualquier cantidad que pudiera ser. De modo que, si igualamos las dos fórmulas y de ahí despejamos la distancia x centroidal de la totalidad de la figura, nos queda que esta x del centroide es igual a la sumatoria de los momentos de primer orden de cada una de las partes de la figura, todo esto dividido entre el valor de su área. En consecuencia, también va a ocurrir lo mismo con la distancia centroideal y. Evidentemente, este procedimiento lo vamos a utilizar cuando se trate de identificar los centroides de figuras complejas. Se trata entonces de dividir en partes una figura compleja, es decir, en dividir una figura compleja en una serie de figuras básicas cuyos centroides podamos conocer, de tal manera que utilizando la fórmula que vimos ahorita podamos identificar la ubicación del centroide a partir de ciertos ejes x y y. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a realizar un ejercicio. Se trata de averiguar la ubicación en la que se encuentra el centroide de esta viga T, que tiene las dimensiones que están indicadas en la pizarra. Es de 35 por 50 centímetros y tiene unos espesores en el patín y en el alma de 10 centímetros. Como se darán cuenta, se trata de una viga simétrica, por lo tanto el centroide se encuentra ubicado dentro de este eje, por lo que tenemos que hallar es la altura a la que se encuentra dicho centroide respecto, por ejemplo, de la base. Para poder iniciar el procedimiento, vamos a dividir esta figura en dos partes que no sean conocidas, o sea, vamos a dividir esto en dos rectángulos, figura 1 y figura 2. Vamos a desarrollar el método que vimos anteriormente. Para ello vamos a dibujar una tabla que nos ayude a organizar toda la información que necesitamos. En la parte superior vamos a colocar los valores del área, el eje centroidal x de cada una de las partes y el valor de su momento. En la primera columna de la izquierda vamos a poner los valores que le corresponden a cada una de estas figuras. Vamos a empezar con la figura 1. Su área es de, como podemos notar, de 10 por 35 centímetros, o sea, 350 centímetros cuadrados. Y tiene una distancia centroidal de 45 centímetros que equivale a la mitad de 10 centímetros, que es la ubicación de su centroide respecto del mismo dibujo, 5 centímetros, más 40 centímetros que le hacen falta para llegar a la base. Eso es lo que nos da los 45 centímetros. Y por lo tanto, el momento de esta figura 1 respecto del eje X es igual a su área, que son 350 por su distancia centroidal, que es la distancia centroidal de esta figura respecto del eje X. Eso nos da un total de 15.750. Hacemos el mismo procedimiento para la figura 2, que tiene un área de 10 por 40 y tiene una distancia centroidal respecto del eje X de 20. Aquí sí, como se podrán dar cuenta, es nada más la altura de la mitad de la altura que tiene la figura. La figura mide 40, por lo tanto, y como está sentada sobre el eje al cual estamos haciendo referencia para sacar el momento, pues tiene una distancia centroidal con un valor de 20. Multiplicamos estos valores y nos da que el momento de la figura 2 respecto del eje X es igual a 8000. Sumamos los valores que ya obtuvimos teniendo que el área total de la figura es de 750 y el momento total de esta figura, que equivale a sumar los momentos de primer orden parciales de cada una de ellas, sería igual a 23.750. Si utilizamos la fórmula que ya conocemos, que dice que y
la distancia centroidal Y de toda esta figura sería igual a la sumatoria de momentos respecto del eje X dividido entre el área, entonces nos queda que la Y es igual a 23.750 entre 750, lo que nos da un valor de 31.66 centímetros. Si trasladamos esto y pasamos en limpio estos valores, entonces nos queda que el centroide de esta sección T con las medidas que ya vimos se encuentra en el eje centroidal a una altura de 31.66 centímetros, que es la que nosotros hallamos, y respecto de la base y respecto del plano superior se encuentra a 18.34 centímetros. Ahí tenemos la ubicación del centroide de esta sección en forma de T. Si suponemos, por ejemplo, que está sujeta a un momento positivo, tendríamos que del eje hacia arriba aparecerían unos esfuerzos de compresión y del eje hacia abajo aparecerían unos esfuerzos de tensión, si así fuera el caso. Vamos a realizar ahora otro ejercicio. Se trata de hallar el centroide de un trapecio que tiene una base mayor de 45 centímetros, una altura de 30 y una base menor de 15 centímetros. Como se darán cuenta, se trata de una figura que no tiene ningún eje de simetría, por lo tanto es necesario averiguar las distancias Y y X centroidales de la figura. Como hicimos en el caso anterior, vamos a dividir esta figura en dos figuras conocidas. La figura 1, el triángulo, y la figura 2, el rectángulo que se ve en la pizarra. Vamos entonces a realizar nuestra tabla como hicimos en la vez anterior, para tener un mayor orden a la hora de realizar todas nuestras operaciones, y vamos a empezar a averiguar la distancia Y centroidal, o sea, vamos a sacar la sumatoria de momentos de estas dos áreas respecto del eje X. Para el caso de la figura 1, se trata del área de un triángulo, que es base por altura sobre 2, o sea, 30 por 30 entre 2, igual a 450. La distancia centroidal de este triángulo respecto del eje X es igual a 1/3 de la altura respecto de la base. Eso, como les había comentado, lo podemos averiguar en diferentes bibliografías, que en este caso sería igual a 30 entre 3, o sea, 10 centímetros. Tiene el centroide de ese triángulo respecto del eje X. Por lo tanto, su momento sería igual a 4500. Hacemos lo mismo con la figura 2. Sacamos su momento de primer orden respecto del eje X, que sería igual al área de este rectángulo, que es igual a 450, por su distancia centroidal. La distancia centroidal respecto del eje X es igual a 30 entre 2, o sea, es 15. Multiplicamos estos dos valores para hallar el momento de primer orden de esta figura 2 respecto del eje X, y que nos queda igual a 6750. Hacemos las sumatorias correspondientes, nos queda que el área total de este trapecio es igual a 900 y el momento de estas dos figuras respecto del eje X es igual a 11.250. Entonces aplicamos la fórmula que ya conocemos, que nos dice que la distancia centroidal Y, o sea, la altura de toda esa figura respecto del eje X, es igual al momento total, 11.250, entre el área total, que es 900. Eso nos da que el centroide de toda la figura respecto del eje X es igual a 12.5. Vamos a realizar ahora el mismo procedimiento, pero ahora con el eje Y, o sea, vamos a averiguar la distancia X centroidal. Ya tenemos las áreas de las figuras, de las dos figuras que hallamos anteriormente, entonces vamos a averiguar nada más los valores de las X centroidales de cada una de estas dos figuras respecto del eje Y. Para el caso del triángulo, el centroide de ese triángulo respecto del eje Y es igual a 2/3 de 30 centímetros. ¿Por qué 2/3? Pues recuerden que el centroide de un triángulo se encuentra a 1/3 de la altura respecto de la base. En este caso lo estamos viendo al revés, o sea, se encuentra a 2/3 respecto del eje Y, o sea, el centroide X del triángulo, o sea, de la figura 1, es igual a 20 centímetros. Por lo tanto, su momento sería igual a su área, 450 por 20 igual a 9000. Hacemos el mismo procedimiento para la figura 2, que en este caso la distancia X centroidal
sería igual a 15 entre 2, que sería la mitad de la base, más la distancia que hay, más los 30 centímetros que le hacen falta para llegar al eje Y. Realizamos toda esta operación y nos queda que el centroide de la figura 2 respecto del eje Y es igual a 37.5. Hallamos el momento Y de esta figura 2 y nos queda que es igual a 450 por 37.5 igual a 16.875. Hacemos la misma sumatoria y nos queda que el momento de todo el trapecio respecto del eje Y es igual a 25.875. Utilizamos la misma fórmula y nos queda que la distancia X centroidal de toda la figura es igual a 25.875, que es el momento de la suma que es el momento total que nos da la sumatoria de los dos momentos particulares respecto del eje Y de cada una de las figuras entre el área, que es 900, eso es igual a 28.75. Si pasamos todo esto en limpio, nos queda entonces que el centroide de este trapecio, con las medidas que ya vimos, está ubicado a 28.75 centímetros respecto del eje Y y a 12.5 centímetros respecto del eje X. Es fácil, ¿no? Como se darán cuenta, se trata nada más de identificar los centroides de cada una de las partes de la figura y aplicar la fórmula. Pero ¿qué sucede cuando nos encontramos con una figura que tiene un hueco? Una figura con un área vacía. Vamos a ver el ejemplo. Para este caso vamos a calcular el centroide de esta figura. Se trata de un cuadrado de 50 por 50 centímetros y que tiene un hueco con una geometría de semicírculo con un radio de 15 centímetros. En este caso, como podemos ver, existe un eje de simetría a partir del eje Y, o sea, el eje centroidal X sabemos que está sobre el eje Y, por lo que nos interesa, lo que tenemos que hacer aquí es averiguar la distancia centroidal Y respecto, desde luego, del eje X, como está indicado acá, que se ha colocado en la base de la figura. Para ello vamos a dividir la figura en dos partes. La figura 1, que corresponde al cuadrado de 50 por 50 centímetros, y la figura 2 al semicírculo. Solamente que en este caso el cuadrado, o sea, la figura 1, la vamos a considerar como un área positiva, y la figura 2, como es un vacío, la vamos a considerar como un área negativa. Por lo tanto, hallamos las dos áreas. El área 1, que es igual a 50 por 50, es igual a 2.500 centímetros cuadrados, positivo, y el área 2, que es igual a pi por radio al cuadrado entre 2 del semicírculo, igual a menos 353. Averiguamos ahora las distancias Y centroidales de cada una de las figuras respecto del eje X, que para el caso del cuadrado nos queda igual, que es la figura 1, nos queda igual que esa distancia Y es igual a 50 centímetros entre 2, o sea, igual a 25. Para el caso de la figura 2, para el semicírculo, si vamos a revisar las tablas en alguna bibliografía, nos vamos a dar cuenta que la distancia Y centroidal de un semicírculo es igual a 4/3 del radio entre pi. Solamente que en este caso tendremos que sumarle los 25 centímetros que nos hacen falta para llegar al eje X, de tal manera que si desarrollamos una ecuación a partir de esto, nos queda que la distancia Y centroidal es igual a 4/3 de 15 entre pi más 25 centímetros, o sea, la distancia del centroide de ese semicírculo hasta el eje X es igual a 31.7. Sacamos ahora los momentos de primer orden de cada una de estas dos figuras. Para el caso del cuadrado nos queda que este momento es igual a su área 2500 por la distancia centroidal que tiene respecto del eje X, que es igual a 25. Por lo tanto, el momento de primer orden de este cuadrado es igual a 62.500. Y en el caso de la figura 2 nos queda que el momento es igual a el área, que son menos 353.43 por la distancia centroidal respecto del eje X que ya hallamos, que es igual a 31.37, o sea, el momento de primer orden del semicírculo respecto del eje X es igual a menos 11.087.10. Hacemos la sumatoria, es una sumatoria algebraica y nos queda que el momento total de esta figura respecto del eje X es igual a
62.500 menos 11.087.10, o sea, igual a 51.412.90 centímetros cúbicos. Ya con esto aplicamos la fórmula para obtener el valor de la distancia y centroidal de la figura, que nos queda igual al momento total, que es 51.412.90, entre el área total. Sumamos las dos áreas que obtuvimos anteriormente y nos da que el área total es 2.146.57 centímetros. Dividimos estas dos cantidades y nos queda entonces que la distancia de toda la figura, la distancia y centroidal de toda esta figura respecto al eje X, es igual a 23.95 centímetros. Como verán, es el mismo procedimiento. Nada más se trata de considerar el área vacía como un área negativa y por lo tanto un momento de primer orden negativo y realizar el mismo procedimiento. Este mismo procedimiento lo podemos aplicar para cualquier tipo de figura que nos interese, a la cual nos interesa averiguar dónde está su centroide. Pero aquí lo más importante es la capacidad que ustedes puedan tener como estudiantes de arquitectura de extrapolar este concepto y llevarlo a otros niveles que pudieran nutrir todo su bagaje cultural y que les permita tener una acción creadora muchísimo más poderosa. Nos vemos en el siguiente video.